Aquí en Esferas de Poder vamos a tener el honor de dar la bienvenida a nuestra invitada especial en la entrevista central, esta académica, jurista y directora ejecutiva de Participación Ciudadana, la doctora Rosalía Sosa. Doctora, para nosotros es un gran honor tenerle aquí en Esferas de Poder. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Federico. Fíjese, doctora, Participación Ciudadana siempre está activa con los temas sociales, políticos e institucionales del país. Actualmente tenemos un gran tema, hace varios meses que está latente y que ha generado una gran repercusión nacional e internacional a propósito del tema haitiano, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, la sentencia 168.3. Han sucedido una serie de acontecimientos que usted muy bien conoce, porque está empoderada de estos temas. La decisión del CARICOM, la llamada a consulta del embajador dominicano en Haití, y ahora últimamente se habla de que viene una comisión, valga la redundancia, de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Nosotros quisiéramos saber, doctora, hasta dónde llegaría esta situación desde su perspectiva y qué tipo de fórmula debiera buscarse, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en Haití y los otros países que han adoptado una decisión, se han abanderado a la causa del pueblo haitiano. Primeramente, déjame decirte que nuestra organización siempre ha sido una gran defensora de la institucionalidad, de la legalidad, de la constitucionalidad y en estos momentos también de la convencionalidad. La sentencia 168, tal cual como anunciaron sus miembros del Tribunal Constitucional, de que venía una decisión en Santiago, dijo que iba a estremecer el país. Y ciertamente, yo creo que ni ellos se imaginaron el tipo de movimiento que generó esa sentencia y que está generando, y todavía no hemos proyectado las consecuencias de esa sentencia, porque la República Dominicana en sus relaciones internacionales tiene grandes deficiencias en sus políticas públicas. La sentencia, como somos defensores, hay que implementarla. Sin embargo, dentro de la implementación de esa sentencia y todo lo que dice, y que sería muy bueno evaluar y monitorear el nivel de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional por el Estado Dominicano. Pero dentro de esa implementación hay un drama humano, hay un rostro humano, que son un grupo de seres humanos de los cuales están siendo afectados. Y lo que más indigna, Federico, es que esas personas han sido privadas de su documento de identidad sin ninguna respuesta del Estado Dominicano. Escuchamos casos paradigmáticos e indignantes de personas que tienen 4 y 5 años que le quitaron su documento y que las autoridades no le han dado una respuesta. Eso es inaceptable cuando un documento de identidad es un documento tan importante. La respuesta que fuere, pero una respuesta. Y eso no se puede aceptar, porque el Estado Dominicano, mediante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aceptó la protección efectiva de las personas en el territorio dominicano. Y el Estado tiene que cumplir eso, gústele o no le guste. Y esto subordina sus autoridades. Además de que en la Constitución del 2010 se establece que nosotros nos adherimos y cumplimos las sentencias de los tribunales de derechos humanos, en ese caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos una situación, hay una reacción internacional y se puso en movimiento órganos de integración regional como el CARICOM, donde nosotros hemos solicitado que se estudie la adhesión de nuestro país al CARICOM, donde Haití es miembro. Y como es sabido, nosotros vimos las reacciones en una reunión en la Asamblea de la OEA, donde participó una comisión especial. Digo una comisión especial
porque según la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos 38 personas pagadas en Washington y que tenemos que mandar una comisión especial para que nos represente ante la OEA. En este sentido, pues vimos las reacciones de los países miembros del CARICOM en esa plenaria. Escuchamos las reacciones muy poco políticas de algunos miembros del Estado Dominicano y los comentarios que hizo el propio secretario general de la OEA. Entonces ahora tenemos que fue rechazada la solicitud de estudio de la adhesión del país al CARICOM y con advertencias, y eso es algo que hay que tomar y poner atención, de que se reservan para solicitar medidas ante el CELAC, ante el CARIFORO y ante la OEA. Entonces esto no es un juego, tenemos que tener representantes especialistas en políticas públicas de relaciones exteriores. No podemos estar designando representantes por favores políticos, político-partidaristas. Y esta es una muestra. Cómo vemos nuestros embajadores, que debieran de estar con una política pública única, incursionando en temas que no le son propios de su cargo. Porque, señor, póngase a cumplir su función, que eso es lo que necesitamos y para eso le pagamos. Entonces, la Comisión Interamericana, en vista de solicitudes hechas por muchas organizaciones, incluyendo la nuestra, de medidas cautelares a las personas y sobre todo a la señora Julianne Pierre de Kiss, que estaba en un peligro en un momento determinado, pues la Comisión Interamericana ha solicitado al país una visita in loco o in situ, que es una visita que hace muchos años que no lo tenemos para acá. Me acuerdo que fue en el año 1997, cuando el presidente de ese entonces, Leonel Fernández, con motivo de la desaparición del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Narciso González, invitó a los miembros de la comisión para que verificaran cómo andaban los derechos humanos en la República Dominicana. Los miembros de la comisión han solicitado, el Estado aceptó la visita y los tendremos la semana que viene. La semana que viene va a ser una oportunidad para que las organizaciones no gubernamentales, los miembros del Estado, las universidades, abogados especialistas en temas migratorios, constitucionalistas y hasta el propio Tribunal Constitucional puedan exponer sus puntos de vista, porque ellos, aparte de observar la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, vienen con un tema específico, que es el tema migratorio, nacionalidad, deportación. Porque se supone que cualquier actuación que haga el Estado Dominicano, y cuando me refiero al Estado Dominicano, me refiero a sus autoridades, comprometen la responsabilidad internacional del Estado Dominicano y que tenemos que tener muy en cuenta que no estamos solos, estamos en una comunidad internacional, un mundo globalizado y cualquier actuación afecta. ¿Qué puede suceder en esta coyuntura, doctora, a propósito del término que se utiliza siempre en estos temas, tanto en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como en la Corte, el que comprometer la responsabilidad internacional en la República Dominicana? ¿Cuál es el panorama que se avisora acontecería con la visita que tiene la Comisión de la semana entrante aquí a la República Dominicana? Una vez que haya el encuentro con los diferentes actores del país, los miembros de la comisión darán una rueda de prensa y se irán con toda esa información que se procesará y vendrá un informe de la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. La situación en que ellos identifiquen, vendrán recomendaciones al Estado, del cual el Estado tiene que cumplir o aclarar o decir cómo es que lo han hecho. Pero también nosotros tenemos una situación, tenemos 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos la sentencia de las niñas Jean y Bosico, donde en el mismo reunión del CARICOM se dice que se ha desconocido, porque la sentencia dice que
los niños nacidos, los menores nacidos en el territorio dominicano no pueden ser afectados por la situación de sus padres. Eso es la Convención del Niño, y que esa sentencia lo establece muy claramente, que fue desconocido en estos momentos por la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahí también se declaró al Estado dominicano responsable de violar la Convención, y quiero aclarar, siempre lo reitero, el Estado en el sistema interamericano nunca es condenado, nunca se sienta en un banquillo de los acusados. El Estado o los Estados miembros del sistema interamericano, lo que se denuncia, y si se comprueba que ha violado lo que dijo que iba a cumplir en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entonces se declara responsable. No es grato en estos momentos que un Estado sea declarado violador de los derechos humanos de las personas que viven en un territorio. La segunda sentencia es del profesor Narciso González, donde se declaró que el Estado no tiene un procedimiento claro penal, no pudo identificar los responsables de la desaparición forzada del profesor, así como también medidas como un documental de la vida del profesor, una tarja en un centro educativo. El Estado no ha cumplido. Y ahora tenemos la última sentencia del caso Iguayubín, donde un grupo de personas, incluyendo dominicanos, haitianos y dominicanos, fueron masacrados, podemos decir, en un camión, y eso es inaceptable. Ninguna autoridad puede hacer eso. Y el Estado tiene que demostrar que tiene iniciativas de identificar los responsables, de perseguirlos, de investigar y en caso de que haya mérito, de condenarlo. Y cuando no hay esas consecuencias, pues vamos a la arena internacional, al sistema interamericano, y ahí también nueva vez se conoce, pero ya es el Estado el que tiene que actuar. Vamos a pedir su anuencia, doctora, para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, la doctora Rosalía Sosa. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la académica, jurista y directora ejecutiva de Participación Ciudadana, la doctora Rosalía Sosa. Doctora, a su juicio, ¿hacia dónde se encamina la República Dominicana con la situación que se ha originado actualmente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional? Algunas personas me dicen que no hable tantas cosas negativas, pero hay que ser transparente y decir la verdad. La situación del país en la arena internacional es muy delicada, y sobre todo un país que casi el 40% del Producto Bruto Interno va hacia la deuda externa. Entonces la situación económica nuestra es muy delicada. Vemos que tiene que haber una reacción, como somos un país presidencialista, del presidente de la República. Tiene que tomar las cartas sobre el asunto, sobre el tema de la política internacional del Estado dominicano, porque esto ya no se puede delegar. Esto hay que asumirlo, como dicen, tomar el buey por los cuernos, ¿verdad? Hay que asumirlo y ver con el tema de la sentencia, con la reacción internacional, con la visita de la Comisión Interamericana y sobre todo, de una vez por todas, el presidente tiene que cumplir algo que se comprometió con Participación Ciudadana en el protocolo por la transparencia y la institucionalidad, que es la revisión de la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, de asumir la carrera especial e impulsar esa carrera especial que es la carrera diplomática. Y una muestra de eso es lo que nos está pasando en estos momentos. Tenemos personas designadas que no saben qué hacer en este momento. Y es una pena. Doctora, se habla que con el tema haitiano hay sectores que literalmente quieren trancarle el juego a la República Dominicana a nivel internacional, y que producto de la situación del CARICOM y la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, República Dominicana pudieran colocarla en una situación difícil con este tema.
cuando en realidad ha hecho un ejercicio soberano. ¿Qué opinión le merece esta situación? La soberanía aquí muy mal se interpreta, porque cuando decisiones del Estado afectan derechos humanos de un grupo de personas significativo, eso no se puede permitir. Por eso nos integramos a los sistemas de protección de los derechos humanos. No es Federico ni Rosalía la afectada, son 200, 300 mil personas. Es más, no sabemos ni exactamente cuántas son. Y entonces eso no se puede permitir. Y por eso existen estos sistemas regionales de protección de los derechos humanos, como existe también en Europa. En Europa también está el sistema europeo de los derechos humanos. Y nadie dice en ningún momento que afecta a la soberanía. Los sistemas regionales son de integración, de cooperación, pero también cuando un país no cumple o se avisora que no va a cumplir, que no respeta, entonces tiene que venir una reacción. Por eso nosotros reiteramos, esto es una cuestión seria, esto no es para jugar. ¿Qué debe hacer el Estado actualmente, doctor? Bueno, el presidente Danilo Medina tiene que asesorarse. Y nosotros no tenemos así una luz para decir qué debe hacer el Estado. Lo que el Estado dominicano de una vez por todas tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes. Cumplir y hacer cumplir la ley. Y que cada funcionario público, como ya vemos que hay 3, que están aspirando, ¿verdad?, en una campaña política y que devengan un salario del Estado, lo primero que tienen que revisar es el artículo 80 de la Ley de Función Pública, donde se establecen prohibiciones a los servidores públicos, y es no meterse en política mientras esté en un cargo. Por lo tanto, esas personas deben o renunciar o tomar una licencia. Entonces, eso es lo que debemos hacer, eso es el consejo que siempre ha hecho Participación Ciudadana, cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes. Doctora, ya está culminando el 2013. Quisiéramos saber cuál es el balance que tiene Participación Ciudadana, que todos los años hace una especie de monitoreo sobre la situación política, institucional y administrativa del país. Nosotros estamos preparando el segundo informe del protocolo por la transparencia y la institucionalidad. Ese protocolo fue firmado por el candidato y presidente de la República y se comprometió a cumplir 21 puntos. Los estamos evaluando, próximamente va a salir a la luz pública, y lo que Participación Ciudadana ha luchado son por los valores democráticos. El día 3 de diciembre, Transparencia Internacional lanza a la luz pública el índice de percepción de la corrupción. Vamos a ver cómo se valora la República Dominicana, porque lamentablemente en muchos aspectos como transparencia presupuestaria, el índice de percepción anteriormente ha sido o ocupa puestos muy bajos, que lo cual nos indica que tenemos que revisarlo. En el tema de la persecución de la corrupción está la muestra. Tenemos un código procesal penal que se supone que hay celeridad, se supone que los casos se tienen que investigar, pero nosotros le llamamos a la impunidad archivo en estos momentos. Es decir, los casos de investigación, de denuncia, de querella por pasados funcionarios públicos o actuales se archivan y no se investiga. Y nosotros, lo que quisiéramos los ciudadanos, es que primero se investigue y después se saque una conclusión. Lamentamos muchas expresiones como que no hay normas para castigar o ciertas inconductas o indelicadezas que en otros países serían sancionados. Entonces, la pregunta es para la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, por ejemplo, o el Ministerio Público, vamos a diseñar una comisión para que entonces se parafrasee todas esas inconductas y se tipifique y se castigue. Porque es muy fácil para un pobre diablo encontrarlo y meterlo a la cárcel y durar ahí un par de años. Y para otros que lamentablemente no cumplen con la ley y la Constitución, no cumplen con el Código de Pautas Éticas, no cumplen con el decreto de austeridad, para esa persona lo que hay es el reconocimiento, pero no la sanción que se merece. Doctora, entonces esto significa que en ese balance la República Dominicana
pudiera reprobar la materia en materia, valga la redundancia, de persecución de la corrupción, de transparencia y de cumplimiento de los sistemas de consecuencia? Hay esfuerzos, porque el presidente inició con esfuerzos importantes y generó una gran expectativa. Dijo, solo el rumor público me bastaría. Que una persona fuera señalada de su gabinete me bastaría. Pero lamentablemente ni el rumor público ni el privado le ha bastado. Hay acciones de ciertos funcionarios públicos y el cual el presidente no ha hecho absolutamente nada, pero tampoco el Ministerio Público ha tomado la iniciativa de investigar, solo de investigar, para ver si hay mérito o no hay mérito del rumor público de la denuncia, porque el tema de los recursos públicos, tanto monetarios como humanos, que están en el Estado, es una situación que hay que respetarse. Porque es un respeto también a los ciudadanos, porque nosotros somos los que financiamos la actividad del Estado. Y por lo tanto, nosotros somos los primeros que debemos ser beneficiados de ese buen servicio, y es una lucha que está haciendo el Ministerio de Administración Pública a través de la implementación de la Ley de Función Pública, de la Ley Orgánica de Función Pública, y estamos esperando ahora el reglamento de la Ley de Ordenamiento Salarial, donde cada sector del Estado quiere una ley especial para no subordinarse sobre una regla clara de que todos debemos tener una fuente, que es el Estado, y regularnos bajo esa ley salarial. ¿Qué hace falta, doctora, en el sistema de transparencia de la administración pública? Nosotros necesitamos voluntad política para hacer realidad nuestras leyes, porque tenemos una gran inflación legislativa. Necesitamos voluntad política para implementarla y necesitamos que se aplique el sistema de consecuencias. Si usted no cumplió, usted es suspendido, se le pasa un juicio administrativo y es separado. Por ejemplo, personas que tienen 3 salarios en diferentes nóminas. Esa persona no se merece ser servidor público. Esa persona debe ser separada y por 5 años, separada totalmente de la administración pública. Sin embargo, no pasa nada. Se le llama, mira, tú estás en 2 lugares o 3 lugares, ¿cuál tú prefieres? Eso es cuando se hace la auditoría. Y entonces se queda supuestamente con una, pero vemos denuncias de programas de investigación donde se identifican personas con un salario en un lugar, otro salario en otro salario en otro. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es el sistema de consecuencias? Es una situación sencilla. Mire ahora el escándalo en el tema de las medicinas, donde se les falsifica, son medicinas que no son aptas para el tratamiento de lo que sea, y se le cambia el etiquetado. Sí. Eso es casi un crimen de lesa humanidad, porque es atentando contra la vida de las personas. Y hoy vimos en un medio de comunicación que hay ya 30 querellas, o sea que el caso es grave. Doctora, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación que debe extenderse para abordar otros temas tan abarcadores como lo que maneja participación ciudadana, esferas de poder. De todas maneras, se siente altamente complacido con su comparecencia y esperamos tenerla nueva vez aquí, doctora, porque realmente el tiempo como que se esfuma en un santiamén, como se diría popularmente, en una conversación con tanta propiedad como la que hemos tenido con usted aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Hemos contado con la comparecencia de la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, la doctora Rosalía Sosa. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.